And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest. Hola amigos y amigas, estamos aquí muy contentos de presentarles el tercer capítulo ya de este podcast Abducción. Mi nombre es Christopher, soy aquí el conductor oficial. Semana a semana van a ir rotando mis compañeros y compañeras y esta vez es el turno de mi amigo Juan Carlos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Aquí estamos, contentos de leer una obra tan buena como Tommy. ¿Qué obra que vamos a estar hablando hoy día? Sí, eso. Hoy día vamos a hablar de Tommy, una obra de Junji Ito, que es un manga de terror. Sí, nuestro tercer capítulo no va a tener se va a volcar un poco, se va a ir. Estuvimos primero viendo una novela, o sea, una serie de cuentos, luego vimos otros cuentos de una autora chilena y hoy día nos vamos hacia lo gráfico. Sí, distintos formatos. Distintos formatos, pero volvemos a Japón, nos hemos quedado aún en Japón. Si bien el podcast no va a tratar exclusivamente de obras orientales, esta obra nos llamaba, nos impelía a que habláramos de ella, porque es una gran obra, un gran autor, y que trasciende el género de lo gráfico, claramente. Es una obra que, como ya verán más adelante, podemos analizar muy profundamente. No es monitos, no son monitos animados, no es Condorito, digamos. No es cualquier cómic tampoco, es un gran manga. Y bueno, también un poco para justificarlo, este vuelco a Japón que hemos tenido, es que Japón tiene mucho que explotar, ¿cierto? Además que últimamente ha llegado más literatura de Japón, más libros, se traduce más. También estamos en el contexto de los 80 años de amistad entre Japón y Chile. Hay gente que se puede ir para allá. Entonces como que es un tema contingente, ¿no? Sí. No es de otaku solamente. No, por supuesto que no. Y además que es un mundo que estamos recién explorando de una manera mucho más profunda. Viendo que el abanico de autores y autoras es mucho más grande del que creíamos en principio. Entendiendo esta cultura que sigue siendo tan ajena. Bueno, voy a comentarte algunas cosas sobre Junji Ito, antes de que hablemos de la obra. Decir que él es considerado el autor de terror, más allá, no estoy hablando de lo gráfico solamente, sino del autor de terror de Japón por antonomasia. Él es Junji Ito. Cuando tú hablas de terror, tienes que hablar de Junji Ito. Junji Ito ha trascendido el género, por supuesto, también es una gran influencia dentro de lo que significa el manga. Pero va mucho más allá. Sus principales obras, tienen muchísimas obras, es muy prolífico, más de 50 obras tiene. Pero sus principales se podrían dejar en 3, más o menos. Hay más que estas, pero 3 son las más nombradas. Una de ellas es Uzumaki. Otra muy importante es Gyo. Y finalmente, y la obra que nos trae aquí para hablar el día de hoy es Tommy, que es coincidentemente también una de sus primeras obras. Sí, bueno, con Tommy, de hecho, Junji Ito fue que se catapultó como autor importante en Japón. De hecho, bueno, dicen que él gana este premio, no me acuerdo cómo se llama, con Tommy, que fue el que le dio la visibilidad. Gana el premio de terror, de hecho, que es el nombre de uno de sus autores favoritos, que es Kazuo. Oye, estoy olvidando el nombre en este momento, pero sigue hablando y te voy a... Ya. La cosa es que Junji Ito es dentista. Kazuo Umesu. Él era protésico dental, que creo que hace prótesis dentales. Y en el 90 y tanto se decidió luego de este premio se decide hacer mangaka. Uh-huh. Y ella es lo que se dedica ahora solamente. Sí, es bueno, y es genial porque él cuando recibe este premio, ¿por qué es tan importante decir cuál premio es? Porque dos cosas. Una es el premio de terror principal de Japón, del manga de terror en Japón, y porque lleva el nombre de quien resulta ser su principal influencia dentro de la estética. De hecho, si uno les recomiendo googlear a Umesu, es mucho más difícil encontrar obras traducidas de él, pero de todas formas googleable se nota el tiro, la comparación estética que hay entre estos dos autores, la influencia y el homenaje incluso.
Y el otro, bueno, la otra influencia es Lovecraft, claramente. Mm. Y que también es influencia de Umezu. Entonces está ese mundo. Y eso es como decirle, bueno, sí, me tengo que dedicar a esto, no es un mero hobby. Sí, bueno, es interesante que tenga como influencia a Lovecraft también, un autor que en la editorial nos gusta mucho, ¿cierto? Porque en Junji Ito parece que se ve, o sea, en realidad se ve en mucha esta idea del horror primigenio, el horror sin explicación, el horror imbatible. ¿Cómo lo veis tú? Primero creo que vamos a retomar ese punto sin duda, pero creo que deberíamos explicar a nuestros escuchas de qué va Tommy. De qué va Tommy, y ahí se va a dibujar de inmediato nuestro imaginario Lovecraftiano, sin duda. Sí, bueno, en realidad, claro, la relación en Lovecraft y Tommy queda clarita. Bueno, el argumento de Tommy es esta mujer, Tommy, una muchacha que tiene la particularidad de que no muere nunca, sino que se reproduce. De hecho, ella parte, el texto que da inicio a toda esta seguidilla de cuentos es cuando descuartizan a Tommy. Bueno, lo descuartiza su curso para ocultar que ella tenía relaciones con un profesor del curso. Bueno, ella muere accidentalmente y la empiezan a descuartizar para ocultar su muerte. ¿Y qué es lo que resulta? Que cada una de estas piezas que son repartidas por distintos lugares de la ciudad reviven. O sea, de ahí, de la mano sale un cuerpo y vuelve a aparecer Tommy. Y cuando vuelve Tommy, solamente se dedica, o sea, no sabemos si solamente, pero la situación en la que nos muestran es que retuerce los sentimientos de las personas. Es un personaje que no sabemos qué motivaciones tiene, que no sabemos por qué le pasa esto, pero todos los cuentos se tratan de distintas situaciones en las que los personajes tienen ciertas carencias interpersonales que Tommy viene a suplir. Por ejemplo, falta amor de pareja, o falta amor de familia, de hijos, de papás, de amigas, etcétera, muchos tipos de relaciones. Y llega Tommy, ¿y qué es lo que hace? Aparece, obsesiona a las personas que se relacionan con ella y las lleva a la locura. De hecho, lo común, lo que le pasa a todos es que le dan ganas de descuartizar a Tommy. Y es interesante ese punto, porque hay varias cosas. Una de ellas es esto primigenio y que se descubre de manera casual, porque no es que Tommy desde un principio sea un personaje maligno. Primero es una estudiante, la estudiante más bonita de su curso, debe ir segundo medio, tercero medio, algo así. Es muy aplicada también, pero tiene este problema de la relación con el profesor y que además tiene una relación paralela con un compañero. Claro. Lo que evoca este asesinato y descuartizamiento, que es muy terrible. Entonces ahí ya estamos hablando de una locura antes de la locura que provoca Tommy, incluso. Sí. Es muy curioso, está ese diálogo constante. Entonces nunca sabemos bien, o más bien, si revisamos bien, podríamos decir que no estamos seguros si es que es Tommy la que evoca esa locura, o la locura está de antes. Claro. Es muy curioso ese punto. Claro. Y lo otro es que, lo último que digo respecto a esto, es que, como tú bien decías, Tommy termina llevándonos a tal locura que vuelven a descuartizarla. Y vuelve a ese punto cero, al donde descubrimos este terror. Una Tommy mutilada que saca nuevamente muchas Tommy. Sí, porque de hecho lo que pasa es que Tommy, cierto que en las personas provoca sentimientos distorsionados, retorcidos. Por eso la gente la ama con locura, pero finalmente decide terminar descuartizándola. Eso tiene que ver quizá con dos cosas. A lo mejor, no se saben las motivaciones de Tommy, pero sí sabemos que siempre que es descuartizada, los pedacitos vuelven. Entonces también quizá hay una cosa de seguir expandiendo la maldad que muestra Junji Ito. A mí me evoca algo que leí en Ango, otro autor japonés. Una frase que aparece en uno de sus cuentos que dice: lo que amas de verdad debes destruirlo. Y que claro, acá también llega un amor que se transforma en locura y que termina destruyéndolo. Ahora, tampoco es que queramos dar el mensaje de que sea efectivamente amor lo que mate a Claro.
porque finalmente son una serie de femicidios constantes. Sí, sí, en ese sentido es bueno hacerse cargo quizás de que el argumento inicial, o sea, lo que se lee en contratapa o en Wikipedia, que el argumento es una chica que enloquece principalmente a los hombres, que es muy hedonista, que es muy caprichosa y que los vuelve locos para que la descuarticen. Sin embargo, para hacernos cargo de eso, también es cierto que en la medida en que van avanzando los distintos cuentos, estos se escribieron desde el 87 al 2001, los personajes que van apareciendo dejan en algún momento de ser solamente hombres enamorados de Tommy. También empiezan a aparecer chiquillas, abuelos, niños que también se ven su influencia. Y hombres no enamorados, También. pero que otros motivos los unen finalmente a Tommy. Sí. De hecho, bueno, sí, pero los hombres que no se enamoran de ella también le crean a ella un conflicto. Exacto. Ella finalmente los subyuga, hace que se enamoren de ella o que la deseen de alguna manera. Solamente para después dejarlos botados. Sí, bueno, es re curioso eso que ocurre. Y mientras hablaba recordé esta serie de relatos ha tenido múltiples adaptaciones. Bueno, Junji Ito en general ha tenido múltiples adaptaciones al cine, al anime, entre otros formatos. Sin embargo, Tommy en particular es la que más adaptaciones cinematográficas tiene. ¿Tú te sabías el número? Son 9. 9 adaptaciones cinematográficas que no todas valen mucho la pena. Y la que más vale la pena tampoco es para todo público. Es muy cine B, digamos. Ah, ya. Bueno, a mí me gustó mucho. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque en esa película la solución que hace el director para que el terror se centre efectivamente en Tommy es cambiar el acontecimiento inicial. Y Tommy muere por un accidente. Por un accidente real. Porque acá, claro, en el manga hay un accidente, pero finalmente es la violencia en la pareja. Porque ¿qué pasa? Está Tommy intentando persuadir al profesor y recordando que ya tuvieron una relación, pero para que deje a la familia y se quede con ella, una cosa así. Los pilla el pololo y el pololo se enoja con Tommy y la empuja con este episodio de violencia y cae por un barranco. Cae de un barranco y parece que está muerta. Parece que está muerta, claro. Eso lo cambian y hacen que Tommy iba caminando por la calle en la película y le cae un fierro desde arriba y muere. Entonces esa Tommy es más mala, o sea, todas las Tommy son malas, pero el origen del mal, digamos, en Tommy el manga es la locura humana. No es, insisto, no es solo Tommy volviendo loca a la gente, sino que siempre tenemos que recordar que el origen de Tommy viene dado tras la locura, una locura inexplicable y propia de la humanidad. Sí. Porque, ¿qué es lo que hace al profesor persuadir a su curso? ¿Y qué es lo que hace a su curso dejarse llevar? Pues decir, oye, no podemos dejar que el compañero que acaba de empujar a Tommy pierda su futuro. Claro. Mutilémosla. Y acá cabe agregar que ni siquiera se cercioran de que esté muerta. No, de hecho, cuando le empiezan a descuartizar, ya le cortaron un brazo y Tommy despierta. Y luego dicen como, oye, pero ya empezamos a hacer esto y la matan. Continuemos. Claro, y la matan. Es súper violenta ese primer cuento. Es muy violento y es muy violenta también la reacción cuando vuelve Tommy y todos ven que entra Tommy al curso. Sí. Y todos son cómplices, todo el curso es cómplice y no logran entender qué es lo que está pasando. Desde ahí hay un momento de locura y empiezan a justificar esa locura, pero nunca justifican su locura previa. Claro. Es muy curioso. Entonces, y aquí volvemos a Lovecraft, está también el tema del enloquecerse. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque no es solo homenaje, sino que acá la locura, más que inexplicable, muestra un absurdo de la locura humana. Y que a mí, en mi lectura, tiene un eco con algo que podemos ver transversalmente en Ito, que es el mundo loco. Es un mundo loco y un mundo donde el terror está en todos lados y del cual no se puede escapar.
ningún protagonista de ninguna de las obras de Ito logra salvarse. Esto pareciera un spoiler, pero más que eso, es una constante. Entonces, Sí. por eso da un poco lo mismo quiénes son los personajes, porque todos los personajes se van a ver azotados tanto por la locura como por el terror. Y eso no puede sino hacer eco con el terror que produce algo como la bomba atómica, digamos, en donde nadie se puede escapar y que simboliza la locura en sí misma. Sí, yo creo que ahí eso que tú decís es muy importante porque la relación que tenemos con Lovecraft es esta, pues, de que no se puede escapar a la locura, no se puede escapar al mal. ¿Qué pasa con los primigenios de Lovecraft? Están durmiendo y van a volver, ¿cierto? Y van a tomarse la tierra, aunque nosotros, y no importa si tú eres adorador de esos dioses o no, tú vayas a caer en la locura en cualquier momento. Y en Tommy, esta locura pasa de la mitología y se llega a la cotidianidad, Sí. ¿cierto? Yo creo que eso guarda relación con lo que tú señaláis, con la bomba atómica. O sea, esto es... Sí, porque en ninguna obra, al menos de las que yo recuerde, hay presencias de divinidades, que es como lo que pasa en Lovecraft. Acá es lo que tú dices, una cotidianidad terrible. Continúa, ¿no? Sí, bueno, que a eso voy, que creo que la bomba, o sea, creo que los autores que escriben post-bomba atómica de alguna manera saben que o sus antepasados vivieron, o ellos mismos vivieron, el momento en el que estábamos todos tranquilos en este momento conversando y de pronto explota la ciudad. Ujú. Creo que eso es una herida muy grande que necesariamente tiene que verse en literatura. Además, Ito es de la generación del desencanto, digamos, porque es hijo de quienes vivieron el periodo de la bomba. En ese sentido, eso se impregna, no solo se ve, es curioso porque uno pesca las obras que hay y los autores contemporáneos tienen ese desencanto, tienen ese desazón. Conversábamos antes de empezar a grabar el podcast que la locura que vemos en Ito se funde un poco, es una mezcolanza entre esa locura primigenia de Lovecraft con la locura que muestra alguien como Kenzaburo ve en Dinos cómo sobrevivir a esta locura. Y incluso podría ser hasta una respuesta de Ito. No se puede sobrevivir. No hay cómo sobrevivir a esto. Solo lidiar con ello. Y esperar a que te toque, porque tú decías esto de la casualidad, claro. Claro. Y curioso, porque si hilamos más fino, no es como casualmente te tocó, sino que además ya tenían episodios de terror antes los personajes a los que le ocurre esto. Claro. Problemas familiares, como tú decías, problemas amorosos, problemas de expectativas, entre otras materias. ¿Hay alguno de los relatos que te haya gustado más? Sí, o sea, bueno, me gustaría recalcar, o sea, contar algunos de los relatos para que veamos de qué van. Principalmente es cierto que se dice mucho también que en la medida que uno avanza son 2 tomos editados en español este texto, aunque en japonés son 3. Pero lo que se dice es que cuando uno va avanzando en el libro, lo primero que se percibe es como Junji Ito va avanzando en el dibujo. Ah, sí. Al comienzo, o sea, yo encuentro que son muy buenos al comienzo, pero los mangakas que cachan más los ven más simples. Y es verdad que nos pasamos unos textos al final del tomo 2 en que ya las ilustraciones son terribles. O sea, son terribles, pero en el sentido de que son buenísimas. Sí, con más detalle. De hecho, si uno hace un ojeo nomás, puede ver que hay mucho más uso del negro. Bueno, dicho sea de paso, las obras de Junji Ito suelen ser en blanco y negro. Pero si haces un ojeo, puedes notar que el tomo 2, en la versión en español, tiene más uso del negro que el otro. Y eso es precisamente porque se dedica a un detalle de lo grotesco, de las heridas, de lo putrefacto, de lo infecto. Sí, en ese sentido, o sea, si alguien quiere ver esa diferencia, es muy marcado verlo en ver el primer cuento que se llama Tommy y después ver el primer cuento del segundo tomo que se llama El Asesino. La diferencia es grande y también es cierto que narrativamente Junji Ito también va evolucionando. De hecho, creo yo que pasa en el primer tomo algo que a mí me parecía preocupante, por lo menos, era que los temas podían ser quizá un poco pasados de moda.
Pero en la medida en que va avanzando Junji Ito y mejora va explorando otras cosas, los personajes se hacen más diversos, en fin. Así que quería mencionar, bueno, el primer cuento ya que hemos hablado un poco, que se llama Tommy, que es cuando el curso la mutila, descuartiza, claro, la descuartiza y empieza todo esto porque se entiende que de alguna manera quizá que cada uno de los pedazos que dejaron repartidos en la ciudad, porque eso es lo que hace cada compañero de curso, cortan en 42 pedazos a Tommy, un pedazo para cada uno, para que cada uno se deshaga de ese pedazo en, no sé, tirándolo al río, y tiene, claro, tiene esa cosa colaborativa, pero sí, también la de obligarte a ser un cómplice activo. Sí. No hay cómplice pasivo, así nadie puede arrepentirse y decir, oye, ¿sabéis que quiero confesar que mis compañeros hicieron esto? No, todos somos parte. Claro, todos son parte de eso. Y bueno, y de ahí a lo mejor viene Tommy. Después estos pedazos se reproducen y empieza a aparecer por muchos lugares. A veces vuelve a tener historias con los compañeros, a veces no. Pero aparece en muchos lugares. Y de eso van los cuentos, de distintas maneras que expone Junji Ito en que este mal, que no sabemos qué motivación tiene, que es primigenio, que es inevitable, aparece en la vida de distintas personas que ya tienen problemas, como tú señalabas bien, que tienen problemas, pero cuando aparece Tommy ya estos problemas se van a lo grotesco, todo, bueno, se desvirtúa, sus sentimientos se vuelven locos básicamente y terminan descuartizando a una niña. Entonces hay un cuento que a mí me parece que a mí me parece el más bueno de la serie en realidad, que se llama... Del segundo tomo, ¿no? Sí, del segundo tomo, El asesinato. Este texto me parece muy interesante porque parte con un loco que va a asesinar a Tommy. O sea, que de hecho la apuñala. La apuñala y aparece un hombre que es el protagonista quizás de este cuento, además de Tommy, que siempre es la protagonista de ella, y salva a Tommy, la cuida después de que apuñala. La cosa es que cuando la intenta salvar, Tommy parece que muere de todas maneras, por desangramiento, que sí. Entonces él va a enterrarla. Y cuando la entierra, a Tommy de la herida principal del pecho le crece una cabeza. Y la cabeza habla. Y le dice a este hombre, a este chico, que la separe del cuerpo porque ella tiene vida independiente. Entonces, ¿qué hace? El tipo, como está vuelto loco de amor por Tommy y por la situación tan macabra que vive, se queda con la cabeza. Y empieza a convivir con la cabeza, la cuida. ¿Y qué es lo que pasa? La cabeza le dice, ¿sabéis qué? El cuerpo que tú dejaste enterrado, si tú no lo quemas, va a revivir y va a seguir y va a seguir vivo y yo no quiero que siga vivo. Porque esa es otra de las características que tiene Tommy, que es curiosa, que a ella no le gusta, al parecer, a una Tommy no le gusta que haya otra Tommy. Cuando hay otra Tommy, ¿qué es lo que hacen? Enloquecen a gente para que intenten matar a las demás Tommy. Entonces, cuando aparece la Tommy que estaba enterrada, este tipo, la cabeza la convence para ir a asesinarla. En fin, y se da una seguidilla, otra gente que se ha vuelto loca intenta venir a matar a la cabeza. Y se da como una especie de guerra entre Tommys. ¿Y cuál es el desenlace? Más allá del spoiler, porque yo creo que si es que no arruina la experiencia, no es spoiler. Además está lleno de relatos esto, ¿no? Además todos terminan mal, todos siempre terminan mal. Y lo dijimos del principio, ¿no? Sí, un niñito es así, ¿no? Todos terminan mal. Al final, cuando este tipo va a matar a la otra Tommy, a la Tommy que estaba enterrada, la Tommy le dice, oye, pero ¿podéis quedarte conmigo? Y como que y retuerce los argumentos por lo que iba a ser asesinada para que él se quede con ella. Uh-huh. Entonces, y que entonces él ahora es fiel a la nueva Tommy y tiene que intentar matar a la cabeza. Y ahí termina, es un cuento infinito. O sea, esta Tommy quiere matar a la otra, si sobreviví, te enamoráis. Y que, ojo, que su origen ya es infinito. Porque no sabemos, este asesino, que es el que aparece en una especie de callejón o algo así, no sabemos más allá de cuáles son sus motivos. Lo único que él dice así como, ¡ay, no, hay que matar a esta mina! Claro. Entonces no conocemos su historia. Claro, y seguramente es que otra Tommy la mandó a matar. Sí. Entonces hay como una guerra, es interesante porque además que ellas saben que no pueden matar a la otra Tommy. Pero siempre, ahí volvemos a esta idea de lo global en Junji Ito. Este terror que no son historias aisladas, siempre está es mucho más Sí. amplio. Es parte de todo, la locura es parte de todo.
la maldad es parte de todo. No es solo Tommy la mala, sino que también hay mal en las personas, digamos. Sí, Es re curioso, es muy abismal y también es muy surrealista. Ahora que nombraste lo de la cabeza, quizá debíamos haber advertido a nuestros escuchas que es muy surreal, o sea, no como algo negativo, pero claro, acá hay cabezas que hablan, acá hay sí, po. partes con vida propia, y nadie se lo cuestiona. O sea, a ti te aparece la cabeza de Tommy hablando y tú no dices, oye, ¿por qué me está hablando la cabeza de Tommy? Sino, qué bella es, le voy a hacer caso, digo. Exacto. Es muy curioso, nadie se cuestiona tanto eso. Quizá al principio sí, pero... Sí. Lo que hace es que lo que tiene bueno de ir avanzando en estos cuentos es que no se repiten, o sea, son muchos, son como 30 quizás. Junji Ito va explorando distintas formas de presentar este mal. Por ejemplo, claro, aparece en cabeza, a una Tommy le cortan los dedos de la mano y de cada dedo crece una Tommy. Ujú. Hay un cuento en el que la sangre de Tommy la mezclan con cerveza y después, bueno, con sake, y se toman el sake y se vuelven locos. Hay uno que hacen un trasplante para salvar la vida, porque matan a una Tommy, entonces dice, uy, justo hay alguien que necesita un trasplante, saquémosla a este cadáver, Ah, y le crece por dentro a otra niña, una Tommy. sí. Y también hay, como tú decías, motivaciones distintas. Pues a mí me llama la atención mucho el primero del segundo, creo. No, el último del primero, que es sobre un pintor. Entonces ahí la motivación es estética, porque claro, Tommy es muy bonito y todo esto, y él es un retratista muy, muy hábil. Y Tommy le dice, tú no me puedes retratar. Claro. Lo desafía. No puedes captar mi belleza. Claro. Y él le dice, mira, aquí está. Y dice, no, esa no soy yo. Esa es una abominación al lado de mi belleza. Y la frustración ahí no nace de la idea del amor, sino nace de la idea de no poder ser capaz de capturar la belleza. Y eso lo lleva nuevamente a matar a Tommy. A descuartizarlo. Sí, bueno, y acá bueno, en fin, hay muchas expresiones de Tommy. También me acuerdo de otro hablando de eso, que la tiran a un lago Ujú. y sus partes empiezan a actuar como pirañas. La gente se tira a ese lago o se mete a ese lago y salen sin carne, porque se las comen, como Tommy piraña, en fin, tiene muchas cosas. Y esto quizá guarda relación, leía por ahí que lo relacionan con el yokai del kitsune. El yokai del kitsune, del zorro, que, bueno, tú me decías que el zorro en Japón, ese yokai es un yokai malo. Sí, porque hay yokai buenos, yokai traviesos y yokai derechamente malos. Ahora, tampoco hay que entenderlo malo en la mirada occidental como demoníaco o algo así, pero que buscan sacar lo peor de las personas, en ese sentido malo. Y este yokai que representa el zorro, a diferencia también de nuestra mirada del zorro, y también mucho más lejos de la mirada del zorrón y todo eso, tiene que ver con la mentira. Tiene con la mentira y sacar ese lado. Y claro, y tiene que ver con la mentira porque es algo que se oculta como alguien bueno, pero que es malo. Claro. Y claro, yo no conocía esa relación que hacían, pero hace sentido porque efectivamente a través de su belleza, Tommy oculta sus verdaderos propósitos que ni siquiera los conocemos, pero que son sin duda malos. Claro. Bueno, además que una de las características del kitsune, del zorro, del yokai del kitsune, es que se transforma en mujer, según la tradición japonesa. Se transforma en una mujer hermosa que enloquece a los hombres. Quizás de ahí la relación es más directa. Sí. Y bueno, los yokai, eso, antes de hablar de los yokai, quizás debíamos ver a nuestro escucha. Claro, tú sabes más de yokai, ¿podías explicar un poco más? Sí, qué son? bueno, mira, hay un pequeño problema porque una traducción de yokai debiese ser como fantasmas o monstruos, pero no son ni uno ni otro. ¿Por qué nos surge este problema? Porque no son propios de nuestra cultura este tipo de monstruos fantasmas. Son más bien dioses caídos en desgracia. Entonces son como dioses pequeños y que se albergan o viven en inmediaciones del mundo sobrenatural y del mundo natural, y que son la naturaleza, la naturaleza inexplicable, por ejemplo, la oscuridad de los bosques. No el bosque,
la oscuridad de los bosques, ¿cachai? El fuego fatuo, las chispitas de fuego. Las cosas olvidadas por sus dueños, eso es muy muy bonito, que es como, por eso está este yokai del paraguas, hay un yokai que representa una escoba, cosas olvidadas por sus dueños. Y eso, y ogros y monstruos que alguna vez fueron dioses y que deambulan o conviven en ciertos lugares del mundo japonés. Entonces, claro, no son fantasmas en el sentido del alma en pena. No son alma en pena porque nunca fueron humanos. O quizás, claro, hay pequeñas excepciones que fueron humanos, pero más bien tiene que ver con su historia que con la muerte misma. Con el olvido, con cosas de ese estilo. Bueno, y el yokai lo que viene a hacer es explicar, dar explicación a ciertos sucesos que hay en el mundo común y corriente. Sin embargo, evoluciona a tal punto que se fusiona con la cultura nipona y ahora hoy en día está muy, muy presente. A tal punto que hay series sobre los yokai. Claro. Bueno, una serie más antigua es la... ¿cómo se llama este? Que le tapa el ojo y se le ve solo un ojo. Kitaro. Y hoy en día Yokai Watch también tiene esa onda, más amistosa. Pero en principio tenía ese otro rollo. Sí, bueno, y es interesante porque los yokai, si no me equivoco, vienen del sintoísmo o shintoísmo, no sé cómo se dice. Sí, que ambas está bien, ¿no? Que es la religión propia de Japón. Claro. Pero que es reemplazada o más bien se mezcla con el budismo. Sí, de hecho, lo que hace es que yo justo ayer leía que qué es lo que pasa. O sea, el sintoísmo es la primera, estamos hablando de, no sé, del año 300 después de Cristo. Y como en el 700 llega el budismo a Japón. Y la conclusión a la que el emperador manda a un sabio a preguntarse en un templo cómo va a aceptar Japón el budismo. Y este sabio lo que concluye es que el sintoísmo y el budismo son como partes distintas de la misma divinidad. Por eso parece que en Japón existe como esta mezcla entre budismo y sintoísmo que conviven. Sí, a ver, mira, Japón tiene algo muy interesante y extraño de entender desde nuestra perspectiva, que es que es mucho más receptiva de las culturas externas que a diferencia del occidental, que son culturas que se van reemplazando, donde el cristianismo llega y expulsa a los dioses, que es como se dice, a los dioses grecorromanos. En Japón no. En Japón, cuando llega el budismo, dicen, mira, tiene cosas buenas, el sintoísmo también. Claro, y las combinan. Las combinan. Llega después el catolicismo con la irrupción de Occidente y tampoco es que lo rechazan. Dicen, mira, que vamos a tener iglesia, pero no por eso vamos a dejar de lado nuestra tradición sintoísta o shintoísta, ni nuestra tradición budista. Entonces hay de todo y no se probleman con eso. Claro. Y no tendría por qué problemarse si corresponde a lo espiritual, porque finalmente ninguno, ni con los problemas de acá de Occidente llegáis a tener una explicación del todo lógica. Entonces no se probleman y acogen. Y eso hace que sea tan rico, porque tenéis de todo. Tenéis esto del todo es como debe ser, pero también tenéis los yokai. Tenéis que no hay dioses, pero también tenéis el cristianismo. Es muy curioso. Creo que ha llegado la hora de preguntarnos, ¿acaso esta obra que ya hemos graficado es recomendable para nuestros lectores y lectoras? ¿Y por qué? O también decir, ¿para quiénes? ¿Qué es lo que opinas tú? Sí, bueno, yo por ejemplo estoy recién incursionando en el manga. A mí me gusta mucho el anime y me gusta mucho la literatura japonesa. Sin embargo, Junji Ito es uno de los primeros mangakas que leo. Y claro, y queda clarísimo por qué tiene que ser en manga y no en cuento, por ejemplo. O sea, aquí el impacto, el uso que tiene de las imágenes es realmente, o sea, te enseña para qué está en la imagen, lo que resulta muy atractivo. Entonces yo creo que Tommy es un texto que funciona muy bien para alguien que se quiera introducir en el manga. Es complejo, es bonito, es sorprendente, funciona bien. Es profundo, además. Es profundo, sí. Y entretenidísimo. ¿Sabéis qué adictivo le da a Tommy? Sí, yo coincido porque tiene
esta característica, no sé si uno piensa en el cine, por ejemplo, y en el cine gore, que en realidad lo que uno va a ver es vísceras, ¿no? Acá, claro, ves vísceras, pero además hay un trasfondo filosófico súper, súper potente. Entonces podéis leerlo tanto porque te gustan las vísceras, porque te gusta el chocolate, como porque te gusta un análisis existencial de Japón y, por qué no, del mundo mismo, digamos. En ese sentido yo creo que es una lectura recomendable más allá de los amantes de Japón, más allá de los amantes del cómic y más allá de los amantes del manga más en específico. De hecho, esa es una de las razones por la que quisimos poner esta obra, porque abre ese espectro, que bueno, ya va muy en bajada de creer que la literatura es solo letras, pero lo abre más allá incluso, más allá de la novela, la mera idea de la novela gráfica, sino también del manga, del anime, de la caricatura, puede ser, y del terror también, pues, del terror como algo existencial. Entonces muy muy recomendable. Sin embargo, claro, yo haría la salvedad, dejaría la salvedad que tú habías mencionado antes. Igual es chocante, Tommy, en el sentido que finalmente estamos viendo femicidio tras femicidio, y que el motor que mueve estos femicidios es la belleza, que es algo muy incorrecto de ver en los ojos de hoy. Sin embargo, en la lógica de Ito, cabe destacar que lo principal es la locura, no es una justificación, sino más bien en Ito no hay justificación. Y esa no justificación no se debe, al menos en mi lectura, no se debe a una flojera del autor, sino a decir que, oye, ojo, así como la bomba, así como el terror que nos invadió a nosotros, no hay nada que pueda explicar la locura. Claro. Está ahí, o la maldad. Sí, por eso yo creo que sí, porque de hecho cuando uno lee Tommy, quizá en Wikipedia dice de qué se trata, es como una mujer hermosa que vuelve locos a los hombres para que descuarticen. No suena muy bien, pero esa quizá es una forma muy, no sé, lineal o muy literal de ver el tema. Sí. Yo creo que no está tan pasado de moda como suena. No, para nada. De hecho, se puede leer en esa lógica, porque cada vez que alguien se vuelve loco en este sentido, se transforma en un criminal, porque vuelven a mutilarla una y otra vez, pues, y nunca hay que olvidar el origen de Tommy. Claro. Tommy no es mala, es una alumna nomás. Claro. Que de pronto se ve enfrentada a una cuestión que nadie puede entender. Que nadie puede entender por qué lo toman con tanta naturalidad. Si vamos a mutilar a nuestra compañera porque no queremos arruinar el futuro al que la empujó. Exacto. Es curioso. Bueno, amigos, buenas amigas, nos hemos pasado hoy día un poquito en la hora, pero básicamente porque estaba muy interesante esta conversación. Da para harto. La próxima semana nos toca invitar a un autor o una autora. Tenemos confirmado a Felipe Orellana, por si quieren leer su obra antes de escucharnos, que es Mujer colgando sobre una cuerda. Colgando de una cuerda, perdón. De pornos. O pornos. Claro, sí. ¿Pornos? Pornos. Ah, pornos. En realidad no sé cómo es la editorial, pero ahí hay un juego de palabras, Claro. que suena a porno, ¿no? Claro. Muy interesante, una novela que vamos a estar comentando la próxima semana junto al autor. Así que eso, las dejamos invitadas, los dejamos invitados para seguir escuchándonos, compartiéndonos y darle las gracias también por todos los views que nos han dado tanto en YouTube como en SoundCloud y los también likes en los likes Facebook, y las compartidas y también que hicieron. denle like en YouTube y todo eso, y Suscríbanse al canal también. por favor, y así podemos seguir haciendo este trabajito. Sin más, nos despedimos pues. Ya, pues hasta luego. Hasta la próxima.